Esto es Querigma, un mensaje al corazón. Bienvenidos. Querigma, un mensaje al corazón. En el día de ayer nosotros escuchábamos los improperios por parte de los enemigos de Jesús, y hoy en este texto de Lucas, porque estamos en la continuidad del Evangelio de Lucas, solo que hoy estamos en el capítulo 11, versos 27 al 28, encontramos unos piropos, sí, encontramos una exaltación, encontramos palabras llenas de alegría por parte de una mujer a Jesús. Y por eso hoy el Señor aprovecha esta alabanza para decir a su vez una bienaventuranza a los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Con lo cual ciertamente no está desautorizando a su madre, entiéndanlo bien. Al contrario, está diciendo que su mayor mérito fue que creyó en la palabra que Dios le había dirigido a través del ángel, recuerden, en el momento de la anunciación. Por eso el evangelista Lucas es el que más habla de María y le está poniendo aquí en cierto modo como el modelo de los creyentes. ¿Por qué? Porque ella tomó como consigna de su vida aquel feliz propósito de hágase en mí según tu palabra. Pero dejemos que sea ese mismo evangelio el que nos hable directamente. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a las gentes, una mujer de entre el gentío levantó la voz diciendo: dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él repuso: mejor, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ese texto, sin duda, lo hemos escuchado nosotros muchas veces. Y es un texto que nos invita a la escucha, pero también nos invita a un cumplimiento, a una vivencia de la palabra. Dos elementos importantes: escuchar y obedecer. ¿Y qué pasa cuando el hombre y la mujer y el cristiano, el creyente, escucha y obedece? Viene a su vida una alegría, y es la alegría plena que viene del gozo, que viene de la alegría del Espíritu. Es una alegría singular, es una alegría totalmente distinta de la que nosotros estamos urgidos, necesitados, estamos ávidos de esa gran alegría que solamente puede venir y puede surgir de una actitud de escucha reverente, amable, sacral de la palabra de Dios. Pero también una vivencia en el día a día, y sabemos nosotros que escucharla puede ser muy fácil, pero vivirla resulta ciertamente una carga para muchos y resulta a veces difícil. Como resulta difícil, nosotros siempre tendremos que aprender a pedir el Espíritu Santo. Sí, o sea, sin el Espíritu Santo nosotros no podemos, sin la fuerza del Espíritu no podemos, sin la fuerza de Dios no podemos. Pero aquí hay algo también interesante. ¿Qué es lo que nos enseña, por ejemplo, la figura de esa mujer? ¿Qué es lo que nos enseña la figura de María? Porque el Señor exalta a su madre, no la desmerita, sino al contrario, le da su posición, la llama mujer. Y esta mujer, precisamente, María, es la que primero escuchó y después también obedeció y vivió la palabra de Dios. Por eso nosotros podemos aprender de María la gran lección que nos repite Jesús: que sepamos escuchar la palabra y la cumplamos, la vivamos. Es lo que alaba hoy en sus discípulos, lo que había dicho que era el distintivo de sus seguidores, y lo que valoró al fin y al cabo en María, en contraposición a Marta, por ejemplo, demasiado ajetreada en la cocina. ¿Recuerdan ese texto que hace pocos días lo leíamos? El mismo Lucas, por ejemplo, presenta a la madre de Jesús como feliz porque ha creído, y ese es el fruto de una escucha y de una obediencia, la alegría. Y una alegría y un gozo pleno, completo. Según la alabanza de su prima Isabel, María es la que cree, y por eso es dichosa, y por eso le llaman bendita. De la única mujer en el texto, en la Biblia, que se dice que es bendita, explícitamente es en María, porque ella conservaba todas esas cosas en el corazón. Claro, hay que conservar, y en eso consiste la escucha, la que escucha y asimila y cumple la palabra de Dios. Y allí que se desprende la verdadera sabiduría, y por tanto la auténtica bienaventuranza la tendremos si, como María, la primera discípula de Jesús,
nosotros sabemos escuchar la palabra de Dios con fe y con obediencia. Y por eso ese es el mensaje central que nos deja a nosotros esta lectura y este texto en el día de hoy. Saber escuchar. Y saber escuchar implica reflexionar. Saber escuchar implica y exige momentos de silencio, a lo que nosotros normalmente no estamos acostumbrados, porque estamos acostumbrados al bullicio, ¿verdad? A evitar todo lo que sea silencio y reflexión, meditación, pensar, entrar en nosotros mismos. Y esa escucha exige eso, exige hacer silencio, exige encontrarnos con nosotros mismos. Pero también, para ir concluyendo, esa misma escucha pide una obediencia y esa obediencia trae alegría. ¿Por qué no hacemos el intento en ese día? ¿Por qué no hacemos el intento de escuchar una vez más esa palabra, de ponerla por obra y de decirle al Espíritu Santo que nos llene de gozo, que nos llene de su presencia y que nos llene de su profunda paz? Que el Señor en ese día te bendiga de manera abundante, de manera sobreabundante en tu vida, que llene los tuyos, que tome toda tu familia y te conceda la abundancia de su paz. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Querigma, un mensaje al corazón. Dios contigo.